Bienvenidos a su sesión número 6 de la materia de contabilidad financiera y contabilidad administrativa de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy nosotros vamos a ver específicamente lo que sería costos fijos y costos variables, que los dos juntos van a tomar lo que sería el costo total unitario de un producto. Nosotros vamos a determinar y vamos a avanzar. Ya terminamos con nuestra sesión anterior lo que es la unidad número 3 y ahorita estaremos empezando lo que es la unidad número 4, que es clasificación de los costos. Fíjense cómo nosotros ahorita vamos a ver un poquito o recordar, porque ya lo vimos en sesiones anteriores, la clasificación de costos de acuerdo a su naturaleza y su comportamiento, el comportamiento de los costos, específicamente fijos y variables, aplicación de los costos fijos y variables a diferentes volúmenes de producción, cálculo de precios de venta y método de segmentación de costos fijos y costos variables. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a recordar la parte de costos dependiendo del tipo de empresa que nosotros estemos específicamente utilizando. La parte de las empresas comercializadoras, como les había comentado, van a tener un costo de ventas específicamente compra y distribución de nuestros productos. En la parte de servicios tenemos la parte de costo de ventas en la parte operativa. En la parte productora nosotros tenemos lo que sería el costo de producción, que vendría siendo producción, compra y distribución. Y la parte de transformación extractiva tenemos un costo de producción, que es la parte de explotación, compra, transformación y distribución. Vean cómo nosotros tenemos diferentes tipos de costos dependiendo la empresa a la que nosotros estemos utilizando. Que es lo que nosotros hemos visto durante esta lámina, ¿no? La diferencia entre una industria comercial y una industria de transformación. Ahora, nosotros dentro de los costos tenemos es muy importante ese tema porque es un tema muy medular la parte de costos. ¿Cómo nosotros podemos determinar el costo de ventas de un producto? ¿Sí? Nosotros, fíjense que para la parte del precio es muy importante la parte de costos. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros vamos a determinar cuánto le estamos ganando a un producto, que es lo que nosotros estamos vendiendo. Lógicamente, tenemos que echar mano de la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar mucha tecnología y en base a eso disminuir nuestros costos. Tenemos, sobre todo, si utilizamos nosotros eficientemente nuestros costos, podemos nosotros disminuir esos costos, ojo, pero sin afectar la calidad de nuestro producto o servicio. Al verse disminuidos esos costos, podemos nosotros tener un precio competitivo ante el mercado. Y ese precio competitivo ante el mercado, nosotros lo podemos manejar como un impacto dentro del mercado. ¿Qué tan impactante va a ser nuestro precio? ¿Qué tan competente, no? Nosotros dentro del mercado necesitamos un buen precio para podernos situar. Aparte de que nuestro producto tiene que llevar una buena calidad, que es con lo que nosotros podemos diferenciar el producto de los demás. Si nosotros tenemos buena calidad de ese producto, pues lo van a preferir a los consumidores. Y si además le agregamos un buen precio, pues lógicamente pues vamos a tener ventas. Es muy importante que ese precio del producto no se vea afectado por nuestros costos, por la mala utilización de nuestros recursos. Entonces, por eso es muy importante poder administrar de forma mucho más eficiente la parte de nuestros costos. Eso es cuando nosotros tenemos un buen control y sabemos cuánto cuesta nuestro producto o servicio que estamos vendiendo. Mas, sin embargo, hay algunas empresas que muchas veces están vendiendo su producto de acuerdo al precio de la competencia, de acuerdo al precio del mercado, y no saben ni siquiera si le están perdiendo o si le están ganando el producto. Es más, muchas veces le están perdiendo esos productos y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema adecuado de costeo y no saben que el precio de ese producto está muy por encima al precio que le están vendiendo. O muchas veces nosotros al estar negociando bajamos tanto nuestro producto, bajamos o hacemos un precio de venta muy competitivo, pero que representa una pérdida para la empresa. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro hasta qué momento se puede bajar la empresa para poder vender. Entonces,
Nosotros recordemos la clasificación de los costos de acuerdo a su naturaleza y su comportamiento. En relación al volumen, que es lo que nosotros vimos que van a ser costos fijos y costos variables. Los costos fijos, como habíamos comentado, van a ser constantes. No importa la producción del negocio, esos siempre van a estar presentes. Por ejemplo, lo que vendría siendo arrendamientos, seguros, mantenimiento. Ojo, esos costos van a ser constantes durante un periodo de tiempo. No quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor el seguro no me va a aumentar nunca, no. O sea, yo sé que el seguro va a tener una vigencia de 4, 6 meses, de 12 meses. Entonces, por eso lo considero un costo constante, porque no va a tener ese cambio, van a ser siempre, ahora sí que, las mismas cantidades durante un plazo de tiempo. Arrendamiento, yo sé que a lo mejor el arrendamiento nosotros lo vamos a poder negociar y vamos a tener un precio de renta de la oficina y siempre va a ser fijo durante 6 meses, durante 12 meses. Más sin embargo, ese arrendamiento, pues yo sé que va a llegar un momento en que el arrendador me va a subir la renta. Entonces, no porque me la suba la renta va a dejar de ser fijo, ¿no? Va a ser un costo fijo. ¿Por qué? Porque se va a mantener constante durante un periodo de tiempo. No quiere decir que los costos fijos son eternos, ¿no? O sea, tampoco tenemos que tener costos fijos, pero pues, por constantes de tiempo, ¿no? El mantenimiento, ¿no? La póliza de mantenimiento, a lo mejor tenemos una póliza de mantenimiento anual y nosotros pagamos esa póliza de mantenimiento en forma anual, ¿no? Que me va a durar pues 12 meses. Ya después de esos 12 meses a lo mejor va a tener un incremento, pero eso no lo deja de ser constante. Nosotros la vamos a representar durante 12 meses por el mismo intervalo de tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos los costos variables. Esos costos variables pues van a variar según el comportamiento del negocio. Van a tener o van a depender de la venta o producción del mismo. Por ejemplo, vendría siendo la materia prima, los seguros, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Esa materia prima pues va a ser ahora sí que dependiendo del producto o servicio que nosotros estamos dando. El seguro, pues ahora sí que pues a lo mejor ese seguro pues va a variar, ¿no? Es un seguro a lo mejor por la materia prima que nosotros tengamos o por nuestro almacén, ¿no? Mantenimiento a lo mejor puede ser también variable, a lo mejor no tanto constante, puede ser variable. Puede haber un mantenimiento por unidades, ¿no? O porque la producción produzca tantas unidades, después de esa producción o después de esas unidades va a necesitar un mantenimiento. Entonces podemos tener, fíjense, dentro del mismo concepto mantenimiento, podemos tener un mantenimiento constante durante los 12 meses que cubrimos una póliza de mantenimiento, o puede ser variable, puede variar dependiendo del tiempo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a identificar los costos variables que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, dentro de los costos fijos y los costos variables, la suma de los dos me va a dar lo que es su costo total. Ahora, esos costos variables nosotros, como les había comentado, van a estar en base al comportamiento del negocio. Si vendo, va a originarse un costo. Si no vendo, no voy a tener ese costo. Si produzco 100 unidades, pues va a ser el costo de esas 100 unidades. Pero si produzco 200, pues va a ser el costo de esas 200. Siempre va a estar en base al comportamiento del negocio. Por lo mismo, se va a poder adaptar a los cambios del mismo, a los cambios del negocio, a los cambios económicos, financieros, etcétera. Van a ser flexibles en cierto momento. Más sin embargo, los costos fijos van a ser pues una carga que tiene que cubrir el negocio. O sea, ¿por qué? Porque aunque se produzca o no se produzca, nosotros tenemos que pagar esos costos. Y por lo consiguiente, pues va a ser una carga para el negocio, porque los tiene que cubrir y puede afectar inclusive al negocio si en un momento dado atraviesa por un periodo en el cual las ventas no siempre se dan. Acuérdense que el comportamiento del negocio va a ser en base al producto que nosotros estemos vendiendo. No es lo mismo, por ejemplo, si vendemos útiles. Pues útiles a lo mejor las épocas fuertes son en julio, agosto, septiembre, y a lo mejor se van a mantener constantes, ¿no? Durante los meses subsecuentes, pero el boom va a ser julio, agosto y septiembre. Si no aprovechan esos meses de ventas, pues a lo mejor el negocio puede mantenerse en pérdida los otros meses.
pero tienen que aprovechar julio, agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque son ahora sí que los periodos. Si nosotros en el negocio tenemos costos fijos que no absorban esos costos variables, o sea, esos periodos de tiempo de boom, pues ahora sí que pues va a tenerse que el negocio siempre va a tener una pérdida. Entonces es muy importante que los negocios pues sepan hasta qué momento pueden soportar sus costos fijos para que los periodos de venta que vienen así para arriba, pues esos alzas, esos periodos de picos de ventas, pues puedan cubrir los periodos de pérdida en donde los negocios pues no pueden tener ventas muy buenas, ¿no? Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una comercializadora, ¿cuándo vende más una comercializadora? Pues en los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Casi todos los negocios, noviembre y diciembre, pues son el boom. Venden muy bien. Entonces pueden tener, por ejemplo, pérdida los demás meses, pero lo que sí, noviembre y diciembre ahí se tienen que recuperar, ¿no? Si no se recuperan en esos meses, no, pues ya no se recuperaron. Entonces, los costos fijos de un negocio siempre tienen que mantenerse lo más bajito que se pueda. ¿Por qué? Porque siempre los tengo que pagar, se venda o no se venda, siempre tengo que pagarlos. En muchas ocasiones esos costos fijos, de hecho, se combinan y nosotros podemos tener costos fijos, por ejemplo, para un empleado. Le pago un sueldo base de tantos y un poquito más que vendría siendo un sueldo variable, ¿no? Entonces tenemos ahí un sueldo mixto, una parte fija y una parte variable. Entonces hacemos gastos mixtos, de hecho. ¿Ok? Ahora, el comportamiento de los costos, como habíamos dicho, los costos fijos siempre se van a mantener constantes durante un periodo. Sin embargo, los costos variables van a depender del comportamiento histórico o del comportamiento de ventas. O sea, siempre va a tener un comportamiento la parte de los costos variables, ya sea por la parte histórica que me va a representar, por ejemplo, cuándo vende más el negocio. Pues en noviembre, en diciembre, en julio, agosto, etcétera, ¿no? Entonces con eso yo voy a ver ese comportamiento y las ventas las voy a distribuir y voy a hacer su comportamiento en base a eso. Lógicamente los costos fijos pues van a ser una carga para la empresa. ¿Por qué? Porque siempre los tiene que cubrir, siempre tiene que pagar, haya o no haya ventas, siempre tiene que cubrir esos costos fijos. Más sin embargo, los costos variables van a estar sujetos a un comportamiento del negocio. Y vamos a empezar a ver un poquito más en cuanto a la materia prima o las partes que intervienen dentro de un costo. Vamos a tener, por ejemplo, ahorita, en primera instancia, vamos a empezar con una empresa que vende colchas king size. ¿Sí? Vamos a tener una empresa que vende un solo producto, que vendrían siendo colchas king size. Nuestra próxima clase, nuestra próxima sesión, nosotros vamos a tener una empresa con dos productos para que vean la diferencia. Especialmente quiero que se note cómo vamos a distribuir los costos fijos. Cuando nosotros tenemos un solo producto, pues no hay problema, todos son costos fijos para el producto que estamos vendiendo. Pero realmente no todas las empresas producen un solo producto, ya tienen toda una gama de productos, que es lo que nosotros vamos a ver en este tema, ¿ok? Fíjense, tenemos esa parte de colchas king size. Esas colchas king size, como habíamos visto previamente, tenemos lo que son materia prima, mano de obra directa y varios. Tenemos materia prima, tenemos tela de gamuza, metros de bies y una merma. Dentro de la mano de obra tenemos una persona que corta, una persona que cose y una persona que empaqueta. Y ahí tenemos los sueldos de estas tres personas. Tenemos los metros de tela de gamuza, los metros de bies y tenemos una merma o un desperdicio, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos como costo, fíjense, ese es el costo. Más sin embargo, eso es lo que nosotros utilizamos. Fíjense, en la tela de gamuza nosotros vamos a utilizar 2.65 metros. En los metros de bies nosotros vamos a ocupar 10 metros de bies para hacer una colcha. Y nosotros vamos a tener una merma del 3%. Entonces, ahí tenemos los tres datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para sacar nuestro costo unitario por la parte de materia prima? Ojo, es muy importante que nosotros ahorita visualicemos que es solamente por la parte de materia prima. Acuérdense que los costos
nosotros tenemos tres elementos: costos, mano de obra, materia prima, mano de obra, indirectos. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Que primero la gamuza, nosotros vamos a ocupar 2.65 metros. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar 120 que me cuesta cada metro por 2.65 metros y me va a dar 318. Los metros de vías, ¿qué voy a hacer? Pues me cuestan 70 centavos cada metro. Voy a ocupar 10 metros. Entonces, 0.70 por 10 me va a dar 7 pesos. A esos 318 y 7 pesos los voy a sumar y me va a dar 325. Eso lo voy a multiplicar por un 3% de merma y me va a dar 9.75. ¿Ok? Esa es la merma, es la pura merma que voy a tener que hacer. Pues voy a sumar 318 de la gamuza, 7 pesos del 10 y 9.75 de la merma, lo que me va a dar un total de 334.75. ¿Ok? Eso es en referente a la mano de obra, la materia prima, perdón. Vamos con la mano de obra. La mano de obra directa tenemos que el corte va a tardar 3 minutos. La costura, una persona lo va a hacer en 6 minutos con 30 segundos. Acuérdense que los segundos pues es la mitad de un minuto, o sea, 6.5. Y el empaque va a ser una persona que lo va a hacer en 1 minuto 20 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esos 20 segundos equivalen, nuestro segundo, o sea, nuestro minuto tiene 60 segundos. Entonces, los 20 minutos vendrían siendo la tercera parte de esos 60, o sea, son 20, 40, 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que es la tercera parte. Entonces, el 1 lo voy a dividir entre 3 para que me salga 1.33, porque lo tengo que convertir a unidades decimales. Entonces, 1.33, ¿qué voy a hacer? La persona que me está haciendo el corte gana 125 pesos por día. O sea, es muy importante. Y yo estoy sacando cuánto se tarda por minuto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esos 125 lo tengo que dividir entre 8 horas para que me salga el costo por hora. Y luego lo voy a tener que dividir entre 60. Lo que me salga lo voy a multiplicar por 3 minutos. Y eso me va a dar 0.78. La siguiente persona que vale 118 su día, lo voy a dividir de la misma forma por entre 8 horas. ¿Por qué? Porque es la jornada de 8 horas. Y cuando me salga esa división me va a salir el costo por hora. Lo que voy a tener que hacer es dividirlo entre 60 minutos para que me salga el costo por minuto. Lo que me salga de ahí lo voy a multiplicar por 6.5 para que me salga 1.60. Últimamente, el último punto, ¿sí? La persona que empaca me cuesta 99 pesos su jornada. Esos 99 pesos lo voy a dividir entre 8 horas que va a tener el día y lo que me salga lo voy a dividir entre 60 para que me salga el costo por minuto. Lo que me salga lo voy a multiplicar por 1.33, que son los minutos que se estaría tardando para que me saliera 0.28. Finalmente voy a sumar 0.78, 1.60 más 0.28 y me estaría dando un costo total de mano de obra directa de 2.66. Vamos a ver los varios o los indirectos. Esos indirectos me van a salir un costo total de 15 pesos por 200 unidades. O sea, entre el hilo, las etiquetas y el empaque, más o menos me van a dar 15 pesos por 200 unidades. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 15 entre 200 para que me salga 0.75. Al final voy a sumar los tres elementos. Materia prima de 334.75, mano de obra de 2.66 y varios de 0.75, lo que me estaría dando 337.47. Hasta ahí es lo que me cuesta la colcha. Hasta ahí tengo un costo unitario de mi colcha de 337.47. ¿Cuál es mi siguiente paso? Pues no nada más eso es lo que me va a costar
lo que vendría siendo la colcha. También ahora sí que mi empresa pues va a consumir luz, que yo voy a estimar que es el 3% sobre ventas. Va a consumir agua, que va a ser el 3% sobre la venta. Va a consumir un teléfono, que va a ser 500 pesos mensuales. Y va a consumir 6,000 pesos de predial, o sea que es un costo anual. Va a consumir el 2% sobre ventas, de fletes. Sueldos de 40,000 pesos mensuales, ahí sí. Y la publicidad, el 10% sobre una venta. Mi mantenimiento, yo voy a pagar 5,000 pesos mensuales. Y un seguro de 35,000 pesos anuales. Entonces, fíjense cómo ahí ya están todos mis costos. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues sencillo. Voy a tener que identificar cuáles van a ser mis costos fijos y mis costos variables de ahí. Fíjense, de antemano, pues ahí estoy viendo que la luz y el agua pues van a ser variables. El flete, la publicidad, pues va a ser variable, ¿no? Entonces yo voy a tener mis costos fijos. Esos costos fijos pues va a estar en diferentes partes, ¿no? Mensual, anual, mensual y anuales. ¿Qué tengo que hacer? Pues todo convertirlo a la forma mensual. Fíjense. Bueno, y ahí tenemos la parte de mis costos fijos. Entonces ya tengo aquí identificados qué serían mis costos fijos y cuáles vendrían siendo mis costos variables. Ya los tengo aquí divididos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a determinar mis costos variables. Esos costos variables pues van a ser estos, ¿no? Luz, agua, fletes y publicidad, ¿no? Y fíjense, todos van a tener un comportamiento sobre las ventas. Es un ejercicio sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese porcentaje en ocasiones representa no sobreventas. En algunas ocasiones va a haber unos comportamientos sobre ventas, va a haber otros comportamientos sobre producción, va a haber otros comportamientos sobre a lo mejor el sueldos y salarios, etcétera, ¿no? O hay algunos comportamientos sobre los meses del calendario. Entonces, nosotros vamos a tener todo un comportamiento sobre ventas. Y tenemos aquí, vamos a determinar la parte de mis costos variables. Acuérdense que eso van a ser sobre pues, mis ventas. Y pues para sacar mis ventas yo voy a necesitar mis unidades. Fíjense cómo tengo aquí el comportamiento de unidades. ¿Y cómo voy a sacar mi comportamiento de unidades de todo el año? Pues muy sencillo. Yo el año anterior pues tuve que haber vendido, ¿no? O sea, tuve que haber tenido un comportamiento previo. Ese comportamiento previo pues lo voy a sacar de la contabilidad. ¿Cuántas ventas fueron las que tuve el año anterior? Y le voy a aumentar el porcentaje de crecimiento que nosotros vamos a tener en nuestro plano, en nuestro plan estratégico para este año. La empresa pues quiere vender tantas unidades, ¿no? Va a querer tener un crecimiento en base al año anterior del 30%. Pues voy a tomar las ventas históricas y las voy a multiplicar por su porcentaje de crecimiento. Con eso pues me van a salir las unidades que voy a vender en este año, ¿no? Mi meta conseguir, ¿no? O sea, este año yo voy a vender en enero 120 unidades, en febrero 300, en marzo 400, en abril 500, en mayo 600, en junio 600, en julio 600, en agosto voy a bajar un poquito 500, septiembre 300, octubre otra vuelta para arriba 800, noviembre para arriba otra vez de 900 y diciembre de 1100 unidades. Fíjense cómo está el comportamiento de ventas. En enero empiezo muy poco y en diciembre pues se hace un comportamiento muy grande, ¿no? O sea, ahora sí que tenemos un comportamiento de ventas para arriba, ¿no? Sí, un comportamiento de ventas así cíclico, ¿no? O sea, así en movimiento. Pero es para arriba, es una tendiente ascendente de ventas. Entonces, fíjense cómo nosotros en este negocio tenemos, pues estas vendrían siendo mis ventas. Lógicamente, pues vamos a conseguir nuestra materia prima. Si habíamos dicho que la materia prima me costaba a mí, tenía un costo unitario, fíjense en esta lámina, de 337.47 y ya tengo yo las unidades, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar mis unidades por los 337.48 y pues ahí tengo
mi materia prima, ¿no? O sea, ¿cuánto voy a tener? Bueno, no tanto de materia prima, sino como de costo de ventas, ¿no? De costo de ventas ahorita de mi producto, ¿no? O sea, como primera instancia, pues las primeras 3 partes de mi costo, ¿no? Lo que es mano de obra, lo que son sueldos y salarios e indirectos dentro del proceso productivo. Tenemos la parte de ventas, ¿no? Que lo que voy a hacer, voy a multiplicar nuestro precio de ventas, que son 600 pesos, por cada uno de los elementos o de las unidades. Y ya con eso me va a salir que mi costo de ventas para primera instancia yo tendría que son 2.267.832 durante todo el año. Y mis ventas van a ser de 4.032.000 pesos. Fíjense, pues hay muchísima ganancia, ¿no? Porque son de 300 pesos, pues mi producto, mi costo, o sea, de mi producto, y pues mi venta de 600. Sin embargo, pues todavía esos 337, pues le hacen falta todos mis costos fijos y mis costos variables, ¿no? Tanto de la empresa, ¿no? Pues, o sea, sueldos y salarios, renta, toda esa parte. Me hace falta todo eso, entonces, pues, no van a ser 337 pesos, ¿no? Pues va a ser más. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacerlo? Fíjense, al final, pues vamos a tener unidades de 6.720, ¿no? Pues voy a sacar primero los costos fijos, ¿no? ¿Cuánto tengo de costos fijos? A eso los voy a convertir a costos, ahora sí que el total, ahí tengo todos mis costos y lo voy a dividir entre mis unidades. O sea, para que me dé un costo unitario de 7.28 pesos. Esos vendría siendo mis costos fijos. Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer para mis costos variables, no? Pues fácil. Miren, voy a tomar la parte de las ventas que tengo aquí de 4.032.000 y los voy a multiplicar por cada uno de los porcentajes. Fíjense cómo acá están los porcentajes, ¿no? De la luz, del agua, del flete, de la publicidad. Fíjense que es del 3, 3, 2 y del 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a multiplicar, miren. Entonces, lo único que voy a sacar son las ventas y los voy a multiplicar por el 3%, ¿ok? Y ya con eso me sale la luz. Ya después voy a sacar el agua y lo voy a multiplicar por el 3%, igual, ¿no? Pues me va a salir 120.960 sobre las ventas, o sea, sobre cada una de las ventas. Luego lo voy a multiplicar por el flete, el 2%, ¿no? O sea, las ventas, lo que es el precio de la venta, lo que son las ventas en totales por el 2%. Y finalmente, pues le voy a multiplicar a las ventas por el 10% de publicidad, ¿no? Y ahí me sale, ya sumo todo y me sale 725.760. Entre las unidades, pues me va a salir un costo unitario de 108. Fíjense, de 108, entonces pues ya mi producto no me costó 337 pesos, ya me costó 337 más mis costos variables de 108, mis costos fijos de 7.28, me estaría dando un costo total de 452.75. Esos 452.75 contra 600 pesos, que pues es mi precio de venta, pues tengo una ganancia de 147.25. Fíjense, al final pues se veía una ganancia muy interesante, ¿no? 600 contra 337, pues tenía una utilidad bruta como de 300 pesos, ¿no? Entonces, fíjense, y al final, pues no fue de 300 pesos, o sea, si no nos podemos nosotros elaborar específicamente cuánto nos cuesta un producto, fíjense la importancia de considerar todos mis costos fijos y todos mis costos variables, porque en una primera instancia yo así, desde un inicio, pues yo dije, no, pues ya, 600 pesos vendo y me cuesta 300 pesos, pues tengo ya casi una ganancia del 50%, ¿no? Esa, casi del 100%, ¿no? De 300 a 600, pues le duplico el precio, ¿no? Pero no, no. O sea, fíjense, al final, pues mi costo total fue de 452.75. Entonces, solamente tengo una ganancia de 147.25 y una utilidad del 25%. De ahí la importancia de que nosotros veamos si realmente nuestro producto está ganando o si está perdiendo. ¿Por qué? Porque pues si nosotros no hacemos todo este análisis, pues pues aquí ya hubiéramos dicho, no, pues gané, ¿no? Gané casi el 100% de las ventas. Y ya cuando empezamos a hacer cuentas y todo, pues muchas veces aquí pues hubo una ganancia del 25%, pero muchas veces pues no hay ni ganancia, a lo mejor
entre todos los gastos que hace el negocio, pues ahora sí que ya se fue toda la ganancia. Es importante que consideremos los costos de sueldos y salarios y que nosotros los prorrateamos de acuerdo a lo que se están ocupando. Por ejemplo, como vimos aquí, nuestro costo de nuestras personas que hicimos, pues lo dividimos entre 8 horas, entre 8 horas que era la jornada laboral, y pues ahora sí que lo dividimos entre 60 minutos. En nuestro próximo ejercicio vamos a darle un poquito de cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces la jornada laboral no es de 8 horas, muchas veces son, a lo mejor, se tiene que considerar que a lo mejor es de 8.5 de 10 horas, ¿no? La jornada laboral, ¿sí? Que son horarios completos, ¿no? Totalmente de trabajo y que les dan 2 horas de comida, por ejemplo. Y trabajan 10 horas porque no van a trabajar sábados y domingos. Entonces se trabajan las 10 horas para reponer lo que vendría siendo sábado y domingo, que no van a trabajar. O muchas veces, o sea, tiene que considerarse cómo va a estar la parte de la carga laboral. Aquí lo hicimos 8 horas y de esas 8 horas que se trabaja, pues ahora sí que nos dimos nosotros en este caso un sueldo diario. De su sueldo diario lo dividimos entre 8 horas y de esas 8 horas los dividimos entre 60 minutos. Pero vuelvo a repetir, muchas veces no tienen sueldo diario, muchas veces les dan el sueldo mensual y ese sueldo mensual pues hay que dividirlos entre los días que labore el empleado. Esa jornada laboral muchas veces pues no es de lunes a viernes, ¿no? A lo mejor nada más es de lunes a sábado. Entonces tenemos que identificar bien cuántos días son los que está laborando el empleado y cuántas horas efectivas es la que está trabajando, para que de esa forma nosotros podamos sacar el costo, ¿sí? Que nos está costando las horas productivas. Ojo, no debe de considerarse las horas que no trabaja, pues, porque no tienen costo. Supuestamente esas horas pues son para que descanse el empleado y tenga un descanso dentro de toda su jornada laboral y con eso pueda producir. Pero dentro de la parte de costos nada más tenemos que considerar lo que realmente está laborando el empleado para que así se pueda determinar pues realmente cuánto me está costando, ¿no? Por hora, por minuto, etcétera, ¿no? Ojo, no se considerarán ni días feriados, ni días festivos, ni tiempos de comida, ¿sí? Para que con eso nosotros podamos sacar realmente cuánto nos está costando el empleado en sus horas productivas, ¿no? En sus jornadas laborales. Entonces, ya con eso, fíjense, podemos nosotros tomar o podemos tomar decisiones en base a esta parte y podemos decir que ahorita este producto nos está dando un 25% de ganancia, un 25% de utilidad. Es un producto bueno, ¿por qué? Porque nos está dando una ganancia del 25%. Ojo, todavía de esto nos hace falta la parte de impuestos. Todavía no estamos considerando el impuesto, que vendría siendo el 30% sobre la utilidad. Pero bueno, todavía de aquí sería disminuirle el 30%, que tendríamos que ser 147 por el 30%, nos estaría dando como 40 y tantos pesos, ¿no? De esos 30 y tantos pesos, casi 40. Entonces todavía tendríamos aquí una utilidad como de 100 pesos, ¿no? Lo que nos estaría dejando después de impuestos esa ganancia. Entonces, fíjense cómo de 300 pesos casi de una ganancia que teníamos en un inicio, ¿sí? Ya ahorita se nos disminuyó casi a 100 pesos, ¿no? Entonces ya con eso tomamos nosotros decisiones y vemos si realmente ese producto pues podemos hacerle algunas mejoras, algunos cambios, etcétera. Ojo, a ese producto nosotros tenemos sueldos y salarios variables, ¿sí? Tenemos la parte de sueldos y salarios representando fijos como las partes administrativas, la parte de ventas, de marketing, etcétera, que son costos fijos que tiene que absorber la empresa, pero son fijos. La parte de producción, si se dieron cuenta, todo es variable.
todo va a depender de en base a la producción. Entonces, si se fijan, la mayor parte de nuestros costos, pues son variables, ¿ok? O sea, si se produce, pues se gasta, pero si no se produce, pues ahí se mantiene, ¿no? Sería interesante ver cómo esa parte de sueldos y salarios, cómo se haría en una parte fija del negocio que no variara y que con eso pues se tuviera un costo fijo para la empresa. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nosotros veamos punto de equilibrio. Cuando veamos punto de equilibrio sí vamos a ver en forma global cómo tenemos los costos fijos, cómo los costos variables y cómo repercute un negocio tener tantos costos fijos y tener un poquito más de costos variables. Hasta aquí nada más el objetivo es que vean cómo identificar costos fijos, costos variables y al final llegar a un costo total. En nuestra próxima unidad o nuestra próxima sesión nosotros vamos a ver, vuelvo a repetir un ejemplo, pero ahora con 2 productos, para que con eso ustedes vean cómo se segmentan los costos fijos en base a los productos, porque aquí todos los costos fijos pues fueron de un solo producto, o sea, no hubo problema. Repartimos, hicimos toda la parte de los costos fijos y se los dimos a un solo producto. Pero tenemos varias formas de cómo podemos dividir esos costos fijos dependiendo el producto que nosotros estemos vendiendo, ¿ok? Para que nosotros podamos determinar cuánto nos está costando el producto que estamos ofreciendo, ¿no? Y si realmente tenemos una utilidad, porque ahorita de primera instancia pues teníamos casi 300 pesos, ¿no? Teníamos un costo de producción de 338 contra 600 que era el precio de venta, pues casi teníamos 300 pesos de ganancia. Y al final resultamos con 100 pesos nada más de ganancia, dentro de lo que le metimos, ¿no? Que la renta, los sueldos y salarios de administrativos y de ventas, lo que es el seguro, el mantenimiento, etcétera, y eso que nada más le metimos unos cuantos gastos. Pero en realidad, pues la empresa tiene mucho más erogaciones, ¿no? Le metimos servicios, le metimos la parte del predial, pero muchas veces lo que más cuesta para una empresa en ocasiones es la publicidad, ¿no? Que también le metimos una partecita. Pero si nosotros consideramos muchas veces todos los gastos que tiene un negocio, pues son enormes, ¿no? Y pues lógicamente en ocasiones no tenemos utilidades. Tenemos al contrario, ¿no? Al principio el negocio pues va perdiendo. Pues entonces tiene que ver la posibilidad de que el negocio sea mucho más eficiente con sus recursos y pueda producir una utilidad, ¿no? Y aquí es donde nosotros nos fijamos, ¿no? La utilidad en sí que el producto está ofreciendo a nuestro cliente, ¿no? Considerando todos los costos de la empresa, todo, pues ahora sí que vemos si realmente el producto está absorbiendo todo lo que vendría siendo dentro del negocio, porque es lo que nos va a representar, cuánto nos está representando el negocio en sí, que venda, ¿no? Para que opere, para que produzca, para que tengamos en funcionamiento ese negocio y que al final eso se repercuta en una utilidad, ¿no? En una ganancia, ¿ok? Ahora les toca a ustedes. Ustedes ya habían empezado a seleccionar un producto y habían empezado a ver cuáles eran las etapas productivas de ese producto. Entonces ahora a ustedes les toca de ese producto analizar cuáles vendrían siendo sus sueldos y salarios, su materia prima, sus indirectos de ese negocio, bueno, de ese producto para que ustedes puedan determinar su costo unitario. Ahorita nada más quédense con la primera parte de ese producto en su costo unitario para que así puedan practicar un poquito más cuánto vendría siendo de materia prima, cuánto vendría siendo de sueldos y salarios y cuánto sería de indirectos. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.